Voy a tratar los capítulos 10 y 11 de la Didáctica Magna de Comenius. El capítulo 10, titulado La enseñanza en las escuelas debe ser universal. En este capítulo, Comenius plantea que en las escuelas hay que enseñar todo a todos. Esto no quiere decir que todos tengan que tener conocimientos acabados sobre todas las ciencias o las artes, ya que esto no sería posible debido a la brevedad de la existencia humana, sino que hay que asegurarnos de educarnos y ser instruidos sobre todos los fundamentos, fines y razones de las cosas principales, para así asegurarnos que durante nuestro paso por el mundo no haya nada que nos sea tan desconocido que no podamos juzgarlo propiamente ni aplicarlo con prudencia. También se refiere a que todos tienen que ser educados, sin importar el sexo ni la clase social. Hay que asegurarse que en las escuelas se cultiven los idiomas, se instruyan las artes y las ciencias y se formen costumbres con honestidad. Hoy en día aquí en el Uruguay, el tema de los idiomas está más que nada enfocado al inglés, relegando, por ejemplo, otros idiomas como el francés o el portugués a instituciones privadas o a cursos optativos. Y sobre todo dejando los idiomas para darlos más fuertemente durante la adolescencia y no tanto durante la edad más temprana, que es en donde los conocimientos más son absorbidos. Comenius dice que las escuelas son talleres de la humanidad, que trabajan para que los hombres se hagan realmente hombres. Esto quiere decir que no es únicamente importante el conocimiento libresco que tenga, sino también el desarrollo de la humanidad, por así decirlo, de las costumbres, de las virtudes, los valores. Esto se logra si las escuelas se enfocan en formar hombres sabios de entendimiento, prudentes en acciones y piadosos de corazón. Estos tres fundamentos esenciales, son erudición, costumbres y piedad, deben ser imbuidos a toda la juventud en todas las escuelas. Es importante que estén los tres presentes. Comenius en el capítulo, en una parte dice: mísera erudición que no tiene a las buenas costumbres y a la piedad. ¿Qué es la literatura sin buenas costumbres? El que gana en letras y pierde en costumbres, más pierde que gana. Esto quiere decir que una persona puede saber mucho sobre muchos temas, pero si es una persona que no tiene valores, tiene malas costumbres, no va a ser no será formado completamente como hombre de acuerdo a lo que dice Comenius. Uno puede ser por ejemplo, una persona muy erudita, pero muy mala persona. La esencia del alma está formada por tres potencias: el entendimiento, que se aplica a estudiar las diferencias de las cosas; la voluntad, que da la opción de las cosas para elegir las provechosas y reprobar las dañinas; y la memoria, o también llamada conciencia, que guarda para usos futuros todo cuanto alguna vez fue objeto de la voluntad y el entendimiento, haciendo que el alma tenga presente sus deberes. A estas facultades, el entendimiento, la voluntad y la conciencia, hay que asegurarse que para que se puedan ejercer haya que dotarlas, por ejemplo, al entendimiento de iluminación, se dirija la voluntad y se estimule la conciencia. Para resumir el capítulo, como toda la vida depende de la primera edad y de su educación, hay que asegurarnos que todos los espíritus sean preparados para todas las cosas de la vida. Así como en el vientre materno se forman hombres con los mismos miembros, manos, lenguas, aunque no todos vayan a ser corredores, artesanos o oradores, en las escuelas hay que enseñar a todos cuantas cosas hacen a un hombre completo, sin importar que algunos vayan a ser de mayor uso para unos que para otros. Escuelas que respondan perfectamente a su fin. Comenius, como dije anteriormente, consideraba una escuela un verdadero taller de hombres, es decir, aquella en la que se bañan las inteligencias de los discípulos con los resplandores de la sabiduría, en la que se dirijan las almas y sus afectos hacia la universal armonía de las virtudes y se saturen los corazones con los amores divinos. Resumiendo, escuelas en las que se enseñe todo a todos y totalmente. Comenius planteaba que en su época
las escuelas aún no habían llegado a este nivel, e indicaba que el mismo no era una idea platónica o un sueño que no fuera posible, sino que era posible y que las escuelas ya deberían ser como habían sido planteadas. En el año 1525, Lutero exige que se formen escuelas siguiendo dos requisitos. El primero es que en todas las ciudades y aldeas se creen escuelas para que toda la juventud de ambos sexos puedan asistir y que se aseguren de que incluso las personas que se dedicaban a otros oficios, como por ejemplo la agricultura, pudieran ser instruidos en letras, costumbres y religión. El segundo requisito es que en las escuelas se establezcan métodos para que no hagan huir a los alumnos, sino por todo lo contrario. Se les atraiga con estímulos para que los niños experimenten placeres al estudiar, así como si estuvieran jugando. Comenius considera que esto no se ha cumplido, sino todo lo contrario. Se encontraba con que no habían escuelas en localidades pequeñas y habían escuelas que justamente no eran para todos, sino que estaban separadas por clases, algunas siendo tan caras que no se permitía que personas con recursos más reducidos pudieran asistir. Hoy en día me parece que en el Uruguay tenemos bastante distribución de las escuelas, si bien están mayormente concentradas en lugares más poblados, en prácticamente todas las localidades del país podés encontrar una escuela pública. Lo que sí, normalmente se considera que las escuelas privadas son de mayor nivel que las escuelas públicas. De acuerdo al segundo requisito, Comenius planteaba que tampoco no se cumplía tampoco eso en esa época, sino ya que para educar a la juventud se estaba siguiendo un método tan duro que se generaba terror en los muchachos, generando rechazo hacia los libros y que muchos dejaran y se apresuraran a talleres para, por ejemplo, aprender otros oficios como ser artesanos. Muchos de los que se quedaban eran o porque eran obligados por sus padres o con la esperanza de obtener alguna dignidad o movidos por ciertos impulsos de profesión. Estos que se quedaron obtenían una cultura de un modo muy poco serio y bastante falsamente, debido a que los fundamentos principales explicados en el capítulo anterior estaban bastante descuidados. Muchos de los conocimientos se daban en forma oscura, confusa y se introducían violentamente. Esto quiere decir conocimientos que tendrían que haberse dado a lo largo de varios años, se daban todos juntos en uno solo. Hoy en día me parece que en este tema en Uruguay todavía estamos en proceso. Mucha gente va a la escuela a estudiar porque es algo obligatorio, por lo menos hasta tercer año del liceo. Y muchos aún son obligados por sus padres o lo hacen pensando en un futuro poder conseguir un trabajo, ya que la mayoría de los trabajos te piden haber terminado por lo menos hasta tercer año del liceo. Muchos de los temas que se dan no llegan realmente a todas las personas o no son dados de una forma que logren generar estímulos para poder aprovecharlos o disfrutarlos. Bien, para terminar en el capítulo, Comenius planteaba que, por ejemplo, él y las personas de su época, el tiempo que ya habían perdido en su juventud, obviamente no la podían recuperar. Solamente restaba hacer todo lo posible para generar un cambio en beneficio de las personas que venían después de ellos.